Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de análisis matemático en RN. Bien. Hoy es lunes 10 de enero de 2022 y vamos a empezar con el curso. Ok. ¿Pueden verme y oírme bien? Sí, profe. Sí, profe. Vale, muy bien. Bueno, pues como decía, este es el curso de análisis matemático en RN. Entonces ya les estuve hablando del programa del curso. Y el primer capítulo que o el primer tema que vamos a estudiar en él es la estructura algebraica y topológica de los espacios euclidios, ¿no? De los espacios Rn. Entonces vamos a empezar con una sección de preliminares y notación para ponernos de acuerdo en algunos términos, recordar algunos conceptos que nos van a acompañar durante el curso. ¿Bien? El objetivo básico de este primer capítulo, ¿bien? Es, pues como dice el nombre, estudiar la estructura que tenemos en los espacios euclideos. Estructura que es una combinación de dos, digamos, de dos enfoques, ¿no? O de dos sabores. La parte algebraica y la parte topológica. ¿Bien? La parte algebraica tiene que ver con las operaciones que tenemos en nuestros conjuntos, ¿bien? Que operamos pues en los espacios euclideos. Tenemos los espacios de Neuplas que tienen una estructura algebraica que es de espacio vectorial. ¿Bien? Y en la parte de la estructura topológica es la parte que tiene que ver más con la geometría y con estas nociones de dinámicas, digamos, si uno quiere, de que en el fondo tienen que ver con medir cercanía entre nuestros vectores, ¿no? Cercanía o lejanía y situaciones relativas entre puntos o entre conjuntos, etcétera. ¿Bien? Y que vienen dadas básicamente por lo que genuinamente se llama la estructura euclídea de estos espacios que emana del producto escalar que tenemos definidos ahí. ¿Bien? Pero bueno, antes de ver los espacios euclídeos, vamos a repasar bien la estructura básica de los números reales, del conjunto R de la recta real, puesto que lo que vayamos a decir de los espacios euclídeos viene a su vez heredado de, añadiendo algún ingrediente más, pero viene heredado de las propiedades de los números reales. ¿Bien? Y bueno, pues llevan ya escuchando, igual que lo anterior, llevan ya escuchando esto yo creo un tiempo ya en el nivel en el que están ustedes, eh, ciertas nociones que tienen que ver con los números reales, ciertas operaciones, ciertas propiedades que tienen que ver con ellos, con su esencia. Sin embargo, en este capítulo quiero hacerlo de una manera profunda porque es posible que anteriormente no lo hayan visto con el detalle que tal tema merece, y entonces pues yo creo que ya están mayores, matemáticamente mayores, eh, están alcanzando su cierto grado de adultez, de madurez matemática, y entonces pues la estructura básica de los números reales es uno de los, pues yo creo, de las piedras fundamentales de la matemática, sobre las que descansan un montón de cosas, y entonces pienso que deben conocerlas bien. ¿Bien? Y bueno, para que con objeto de que se aprecie bien la importancia de estas propiedades, ¿bien? Y de por qué es así, de los motivos por los cuales es así, con los números reales, las cosas que les pasan, pues conviene compararlo con el conjunto numérico, digamos, padre de los números reales, que es el de los números racionales. ¿Bien? Por eso tengo aquí una primera sección dedicada a los números racionales. Vamos a ver sus operaciones, su aritmética, su álgebra, su topología, su geometría, si no quiere, de los números racionales, y vamos a ver que hasta cierto punto pues parece que todo va bien con los números racionales,
y que uno tiene un conjunto numérico con el cual podría trabajar, podría desarrollar una teoría satisfactoria hasta que llega a, a apreciar, a notar ciertos problemas que hay con los números racionales, con su propia naturaleza, y que básicamente tiene que ver con la incompletitud, el concepto de incompletitud de los números racionales. ¿Bien? Y entonces vamos a ver por qué eso, en qué consiste ese problema, por qué eso es un problema, ¿bien? Un problema gravísimo de los números racionales. Y entonces vamos a ver cómo se arregla eso dando lugar a los números reales. Vamos a motivar por qué hay que construir los números reales, cómo hay que hacerlo, qué es lo que quiere obtener uno para obtener un conjunto numérico satisfactorio sobre el cual desarrollar teorías matemáticas que sean razonables y, y vamos a realizar esa construcción. ¿Bien? Y me gustaría que quedase claro en este capítulo que no es todo esto que se hace, no es un capricho de los matemáticos. Estas cosas que se desarrollaron pues básicamente en el siglo XX, sino que la formalización de todo esto en el siglo XX, aunque las ideas eran anteriores, que no es un capricho de los matemáticos, sino de verdad es algo necesario. Y entonces quiero que entremos de lleno ahí. Vamos a realizar la construcción de los números reales y vamos a ver que efectivamente eh, los números reales cumplen esas propiedades que se dicen que se tienen ya les están contando desde los primeros cursos de cálculo, y vamos a verificar que efectivamente existe tal objeto, y eso nos va a llevar de hecho a entender bien con profundidad, ese es mi objetivo, qué son de verdad qué son los números reales, porque es un concepto matemático muy sofisticado. Lo que pasa es que es un concepto muy básico sobre el cual descansan muchas cosas. Entonces, pues muchas veces se da por sentado y bueno, yo ya estoy aburrido de ver los números reales, yo ya sé lo que son, me lo están enseñando desde chiquito, ¿no? Ni siquiera desde los cursos de cálculo, desde antes. Pero entender bien de verdad qué son los números reales, pues es un viaje complejo porque es un concepto bien sofisticado. ¿Bien? Entonces ese es nuestro primer objetivo del curso y luego ya una vez que tengamos eso, pues ver la estructura de los espacios euclideos va a ir saliendo de ahí. ¿Bien? Quería preguntarles si alguno de ustedes conoce estas construcciones de los números reales, si lo han visto en otros cursos o en algún otro lado, o si es nuevo para ustedes. En teoría de conjuntos hablamos un poco sobre la construcción mediante cortadoras de Dedekind, pero no profundizamos el tema. Ok, entonces nada más les comentaron por encima, no lo hicieron con detalle. Sí, nada más fue comentado, pero no lo hicimos a detalle. Ok, sí hay varios caminos, ya veremos, para construir los números reales, hay varios caminos. Quizá los dos más famosos son el camino de Dedekind con las famosas cortaduras, ¿bien? Y el camino de Cantor, y no sé qué otros matemáticos ahora, que es el a través de las sucesiones de Cauchy, ¿bien? Yo he escogido y luego muchas otras ya les pondré referencias, pero esos son los dos principales. Yo he escogido utilizar aquí el enfoque, no el de las cortaduras, sino el de las sucesiones de Cauchy, porque me parece un enfoque más analítico y que de alguna manera está más apegado, porque construcciones hay muchas para llegar al mismo objetivo, pero creo que por ese enfoque de las sucesiones de Cauchy se ve más claramente la la intuición que nosotros tenemos sobre qué deben ser los números reales y se ve más claramente que uno está construyendo lo que necesita construir. ¿Bien? Entonces vamos a utilizar ese camino. ¿Bien? Pero yo les pondré referencias por si alguien quiere leer sobre las cortaduras de Dedekind u otros caminos. ¿Bien? Ok. ¿Alguien más quiere comentar algo?
Ok. Bueno, pues entonces vamos a vamos a empezar ya. Les pido de favor que si tienen alguna pregunta, cuando les surja alguna duda, pues sin problema ustedes me cortan y háganme las preguntas. Lo que quiero es que se vaya entendiendo lo que vamos haciendo. Para eso estamos aquí. ¿Bien? Para que nadie se quede con ninguna duda importante, las resolvamos todas y aprendan. Para eso estamos aquí. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar según otra cuestión metodológica. Según vayamos avanzando en el curso, yo voy a ir redactando estas notas que se irán actualizando. Aquí va apareciendo la fecha de última edición. Y yo las iré colgando en la plataforma de Microsoft Teams de este curso. Y ustedes ahí lo pueden descargar y pueden tenerlo y usarlo. Bien. Ahora mismo no Profe, es... Sí. ay, disculpe, ¿está presentando pantalla? Ah, perdón. Se me olvidó. Híjole. Muchas gracias por decirme. Recuérdenme porque... eh, uy, ya estamos con estas cosas. Ok, ahora supongo que habrán dejado de verme y estarán viendo mi pantalla, ¿es correcto? Sí, profe. Sí, Ok, entonces, ¿están viendo un archivo PDF? Sí, profe. sí. ¿Sí? ¿Todos lo ven? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, perfecto, qué bueno que funcione, porque el lunes pasado creo que no funcionó. Por cierto, tenemos que recuperar 3 horas de clase de la semana pasada que yo me enfermé, pero bueno, eso lo voy a poner en el chat para que cada uno dé su opinión, lo discutamos y podamos decidir cuándo recuperamos esas 3 horas. Bien, ok. Bueno, entonces, estoy viendo el PDF, espero que todos ustedes lo estén viendo. Ahora mismo no lo tienen en Microsoft Teams, pero terminando la clase yo voy a subir el archivo, ¿vale? Entonces, comenzamos este capítulo 1 que se llama Estructura algebraica y topológica de los espacios euclídeos. ¿Bien? Entonces, tenemos una primera sección que he titulado Preliminares y notación, donde voy a repasar rápidamente, espero que sea rápidamente, conceptos básicos. Bien, si voy a tratar de ir rápido, si hay alguna cuestión que quieran que nos detengamos más, pues me dicen. Bueno, entonces vamos a empezar con conjuntos. Entonces el concepto de conjunto es elemental en matemáticas, su definición es problemática, es complicada, entonces lo vamos a, como se suele hacer, salvo que uno esté viendo un curso avanzado de teoría de conjuntos o cosas así, o de lógica matemática, pues el enfoque que nosotros tomamos es utilizar el concepto de conjunto como básico, como conocido, de una manera informal. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo importante conocer para usar bien la idea de conjunto? ¿O qué hay que tener en mente? Bueno, pues que un conjunto es una reunión, colección, agregado de cosas, ¿no? De objetos. ¿Bien? Y lo importante en el conjunto es tener clara, sin ambigüedad posible, la relación de pertenencia. ¿Bien? Es decir, un objeto o está en el conjunto o no está. ¿Bien? Esa es la llamada relación de pertenencia. ¿Bien? Entonces, dado una cosa, pues si está en el conjunto, bien, diremos está en el conjunto o es elemento del conjunto o pertenece al conjunto y lo escribiremos de esta manera, ¿no? Este es el símbolo de pertenencia, que se lee pertenece a. Y entonces, pues si está en el conjunto lo decimos de esta manera y si por el contrario no está o no es elemento de él o no pertenece a él, lo escribimos de esta manera. Bien. Entonces, lo importante en el conjunto es que no haya ambigüedad. Cualquier objeto o está en el conjunto o no está en el conjunto. ¿Bien? Puede ser que para uno en concreto pues no sepamos si está o no está en el conjunto. Lo que sí tenemos que tener claro es que solo hay esas dos opciones. ¿De acuerdo? Eso es lo importante. Bueno, un conjunto puede definirse de varias maneras distintas. Pues, por ejemplo, se puede dar toda la lista de sus elementos escritos entre llaves,
o dar una descripción basada en condiciones, en propiedades que tienen que cumplir sus elementos, de manera que un objeto estará en el conjunto si cumple esas propiedades y no estará si no las cumple. ¿Bien? O definirse pues a partir de otros conjuntos, ¿no? Siendo modificación de ellos. Bueno, entonces consideramos que tenemos el conjunto vacío, que se denota con este símbolo. Bien, este es el símbolo del conjunto vacío y es el conjunto que no tiene elementos. Es un conjunto donde nada está en él. Bien, pero como conjunto es importante tenerlo. Les pido por favor que no confundan tanto al leerlo así en documentos escritos con TEG, por ejemplo, como sobre todo en textos manuscritos. Entonces les pido que tengan cuidado a la hora de escribirlo para no confundirlo. Entonces tienen que diferenciarlo bien a la hora de escribirlo. Este objeto de aquí quizá conviene que amplíe un poco aquí la pantalla. ¿Me decían algo? Sí, nada más quería decirle que si le podía hacer un poquito de suma al PDF. Ampliarlo. Pues no sé si puedo ampliarlo mucho más sin salirme. A ver, déjeme. Nada más un poco. Creo que ya lo amplió. Sí, lo amplié un poco. Así Ajá, queda. sí, profe. Creo que así no me dejo nada. Sí, ¿Mejor así? gracias. Ok, entonces, Sí, gracias. de nada. Les pido que pongan atención en diferenciar este símbolo de la letra griega phi. Esta es una forma de escribirlo en minúscula y esta es en mayúscula. Y entonces si ven en la phi, la línea que atraviesa esa circunferencia pues es vertical. Y en el símbolo pues está en diagonal, ¿no? Va en dirección suroeste hacia noreste, ¿no? De abajo a la izquierda, arriba a la derecha. ¿De acuerdo? Entonces les pido que traten de diferenciarlo bien. Bueno, ok. Aprovecho para avisarles, ya les puse una copia del alfabeto griego en Teams, entonces les pido que le echen un vistazo, que conozcan bien el alfabeto griego. Ya a estas alturas tienen que conocerlo bien, la escritura, tanto en las minúsculas como en las mayúsculas de las letras del alfabeto griego y sus nombres. ¿Bien? Entonces, si no lo conocen bien, pues pueden imprimir esta página y ponérsela en su recámara, en la cocina, donde quieran ustedes, para que le echen un vistazo de vez en cuando y se aprendan cómo se escriben y cómo se llaman las letras del alfabeto griego. ¿Bien? Ok. Bueno, pues el conjunto vacío. Bueno, ¿cómo se construyen conjuntos a partir de otros? Pues realizando operaciones entre conjuntos. ¿Bien? Entonces vamos a hablar de las relaciones y operaciones básicas entre conjuntos. Entonces consideramos que A y B son dos conjuntos, así en abstracto. Bueno, primero, la igualdad de conjuntos pues quiere decir que los conjuntos tienen los mismos elementos. Es decir, dos conjuntos son iguales si escribimos A igual a B si tienen los mismos elementos. Es decir, que dado un objeto A, se tiene A pertenece a A si solamente si A pertenece a B. ¿Bien? Y por lo tanto, A no pertenece a A si solo si A no pertenece a B. Bueno, otra relación entre conjuntos es la de inclusión. ¿Bien? Entonces, A está incluido en B o A está contenido en B, o también se dice que A es subconjunto de B o que B contiene a A. Todas esas frases significan lo mismo y escribimos simbólicamente esto de aquí, o si a veces conviene escribirlo al revés, esto de aquí, es lo mismo. ¿Bien? Si para todo elemento A perteneciente a A se cumple que A pertenece a B, ¿no? Entonces esto equivale a la implicación A pertenece a A, entonces A pertenece a B. Análogamente se dice que A no está incluido en B o no está contenido en B, o que A no es subconjunto de B o que B no contiene a A, y escribimos esto o esto si existe un elemento A perteneciente a A que cumple que A no pertenece a B. Es decir, si hay alguien que está en A y no está en B. ¿Bien? Entonces se tiene esa inclusión.
Una relación entre conjuntos emparentada con la anterior es la inclusión propia. ¿Bien? Entonces decimos que A está incluido propiamente en B, o está contenido propiamente en B, o que A es subconjunto propio de B, o que B contiene propiamente A, y escribimos esto de aquí o esto de aquí equivalentemente, si, igual que antes, para todo elemento A perteneciente a A se cumple que A pertenece a B, pero además existe un B perteneciente a B tal que B no pertenece a A. ¿Vale? Es decir, que se tiene la inclusión como antes, pero A es distinto de B. Entonces, fíjense en la analogía con los símbolos de menor o igual o menor estricto. Pues para conjuntos estamos utilizando el símbolo de la inclusión o de la contención. Y entonces, en este curso a veces se utiliza de manera distinta, ¿no? Todo depende del convenio que se haga. Entonces, el convenio que hacemos nosotros es que la inclusión usual la denotamos de esta manera, con este símbolo, con este de aquí, y la inclusión propia la denotamos de esta manera. Entonces, aquí estamos diciendo que tenemos una inclusión, pero que los conjuntos no son iguales, es una inclusión propia. ¿Bien? Análogamente se dice que A no está incluido propiamente o no está contenido propiamente en B, o que A no es un conjunto propio de B, o que B no contiene propiamente a A, y lo escribimos de esta manera, ¿no? Con ese símbolo tachado, si no es cierto que se tenga esta contención de aquí. Para que esto ocurra, pues pueden pasar dos cosas, o bien que sean iguales y entonces no se puede tener esto de aquí, como hemos dicho, o bien que no se dé la inclusión. Entonces existe un A en A tal que A no está en B, no pertenece a B. ¿Ok? Bueno, ¿hasta aquí hay alguna pregunta? No, profe. Todo claro, profesor. Muy bien. Estas son cosas que ustedes ya conocen, pero conviene dejar claras. Bueno, entonces sabemos que de aquí se deduce que A es igual a B si solamente si se tienen estas dos inclusiones. Y bueno, pues el conjunto vacío siempre es un subconjunto de todo conjunto. Bueno, eso con respecto a relaciones entre conjuntos. Ahora vamos a hablar de operaciones entre conjuntos. Entonces empezamos con la unión, que es una operación entre conjuntos. Operamos dos conjuntos y nos da como resultado otro conjunto. ¿Bien? Se representa con este símbolo, ¿no? Con una copa hacia arriba o una U hacia arriba, y se define de la siguiente manera: dado un objeto A, se tiene que A pertenece al conjunto A unión B, así se lee, si y solo si A pertenece a A o A pertenece a B. ¿Bien? Este O indica una disyunción inclusiva. Bien, eso quiere decir que se tiene que dar o esta condición o las dos condiciones simultáneamente, están permitidas. Entonces tiene que darse alguna de ellas, pudiendo darse las dos a la vez. Entonces así es como se define la unión. La intersección es otra operación entre conjuntos que da como resultado otro conjunto y se define así: dado un objeto A, se tiene que A pertenece a intersección B, donde se está utilizando este símbolo para la intersección. Entonces A pertenece a intersección B si y solo si A pertenece a A y A pertenece a B. Entonces esta es una conjunción. Lo que queremos decir es que se tienen que dar estas dos condiciones simultáneamente para que esté en la intersección, es decir, está en los dos conjuntos al mismo tiempo. Bueno, si dos conjuntos A y B no tienen elementos en común, es decir, no existe ningún elemento de A que esté también en B, lo cual denotamos de esta manera. ¿Bien? Fíjense que esto es lo mismo. ¿Por qué? Porque el conjunto A intersección B es el conjunto de los elementos que están en ambos conjuntos al mismo tiempo. Entonces, estamos diciendo que ese conjunto es igual como conjunto al conjunto vacío. Si es igual al conjunto vacío, quiere decir que este conjunto tiene los mismos elementos que este conjunto. Pero como este conjunto no tiene elementos, lo que estamos diciendo es que este conjunto no tiene elementos. Es decir, que no hay ningún elemento que esté en la intersección B, es decir, no hay ningún elemento que esté en A y al mismo tiempo esté en B. Entonces, cuando A y B no tienen elementos en común, lo escribimos simbólicamente de esta manera. Estamos utilizando los conceptos anteriores. Entonces
Entonces en ese caso decimos que A y B son conjuntos disjuntos. ¿Bien? Bueno, cuando tenemos dos conjuntos disjuntos, es decir, la intersección es vacía, ¿bien? Y queremos utilizar la unión, pues a veces se habla de unión disjunta. ¿Bien? ¿Y qué es la unión disjunta? Pues es simplemente la unión de los conjuntos, pero al decir disjunta estamos diciendo que se está cumpliendo esta propiedad. ¿Bien? Y esta unión disjunta a veces si la queremos utilizar, utilizamos esta U como de la unión, pero cuadradita. En lugar de ser redondita es cuadradita. ¿Bien? Entonces este es el símbolo de unión disjunta. Ok. Bueno, entonces ya hemos hablado de dos operaciones entre conjuntos, la unión y la intersección. Bueno, estas operaciones se pueden generalizar a más de dos conjuntos, en cuyo caso se conocen como uniones e intersecciones de familias arbitrarias de conjuntos. ¿Bien? Bueno, uno puede tener una unión finita, una intersección finita de conjuntos o uniones más grandes. Entonces lo vamos a hacer en general, ya de una vez. Entonces, suponemos que tenemos una familia de índices. ¿Bien? ¿Qué quiere decir una familia de índices? Bueno, pues que tenemos un conjunto lambda mayúscula de índices y pues a cualquier cosa que esté dentro del conjunto lambda, cualquier elemento suyo, lo llamamos índice. ¿Bien? ¿Y eso qué quiere decir? Pues nada, es simplemente un nombre que le estamos poniendo. Y entonces no tiene que cumplir ninguna propiedad, nada más lambda mayúscula es un conjunto. Y los llamamos índices porque los vamos a utilizar para indexar o etiquetar objetos. ¿Bien? Pero nada más es una interpretación. Bueno, entonces tenemos un conjunto lambda mayúscula que interpretamos como índices y entonces tenemos una familia de conjuntos indexada en este conjunto lambda mayúscula. ¿Bien? Entonces esto lo estamos denotando así o así. ¿Bien? Entonces, ¿qué es una familia? Pues es un sinónimo de conjunto aquí. Entonces estamos diciendo que tenemos un conjunto de conjuntos, es decir, un conjunto cuyos elementos son a su vez conjuntos. Bueno, ¿y qué quiere decir indexada en lambda mayúscula? Bueno, pues lambda mayúscula es un conjunto simplemente y por cada elemento lambda que pertenezca a este lambda mayúscula, pues tenemos asociado, le asociamos un conjunto A sub lambda mayúscula. Entonces utilizamos el subíndice lambda. ¿Bien? Y entonces pues tenemos, eso es una familia de conjuntos asociada a este conjunto de índices. Para cada índice tenemos un conjunto y los consideramos todos esos conjuntos de manera simultánea, ¿bien? Conjuntamente, valga la redundancia, y entonces tenemos un conjunto de conjuntos o una familia de conjuntos para que no sea cacofónico. Bueno, entonces, pues dada esta familia de conjuntos podemos considerar su unión y su intersección. ¿Bien? Que denotamos de esta manera. Aquí utilizamos el símbolo de unión, aquí el de intersección, son el mismo. Y aquí abajito ponemos el conjunto de índices en el que estamos indexando los conjuntos para los cuales estamos realizando esa operación. ¿Bien? Entonces aquí ponemos lambda perteneciente a lambda mayúscula para indicar que este es el conjunto de índices sobre el que trabajamos y que el índice genérico que estamos utilizando está representado por esa variable o esa letra que es lambda y entonces aquí ponemos el conjunto asociado a esa lambda. ¿Bien? Entonces esto es la unión y esto es la intersección. Así se escribe. ¿Pero qué es? Pues son operaciones entre esas familias de conjuntos. ¿Bien? En lugar de dos tenemos más. Lambda puede ser todo lo grande o chico que quieran. ¿Bien? Y esto da como resultado un conjunto. Esto de aquí es un conjunto y esto de aquí es otro conjunto. ¿Bien? ¿Y cómo se definen esos conjuntos? Pues de esta manera. Un objeto A cumple que está en la unión. Esto de aquí. ¿Bien? Si solamente si existe un índice lambda perteneciente a lambda mayúscula, hay un cierto valor para la variable lambda que esté ese valor en el conjunto lambda mayúscula, de manera que para ese valor se tiene que A pertenece a A sub lambda. ¿Ok? Es decir, que los objetos que están en la unión son los objetos que están en alguno de estos conjuntos para alguno de ellos, para algún índice. ¿Bien?
A su vez, A está en la intersección de los A sub lambda, sí, solamente sí, por definición. Para todo, y esto es importante aquí, para todo índice lambda perteneciente a lambda mayúscula, se tiene que A pertenece a A sub lambda. Entonces, los elementos de la intersección, de esta intersección, son aquellos objetos que están en todos los conjuntos de la familia, porque estamos diciendo para todo lambda perteneciente a lambda mayúscula. ¿Ok? Entonces, los de la unión son los que están en alguno de ellos, el que sea, puede estar en varios a la vez, puede estar inclusive en todos, no hay problema, tiene que estar en alguno de ellos. Y los de la intersección son los que están en todos ellos. ¿Bien? Con que un objeto no esté en uno de ellos, ya no está en la intersección. ¿Bien? ¿Ok? ¿Todo bien? Sí, profe. Siento que va un poquito rápido, pero bueno, entiendo que es algo que ya sabemos en teoría, sí. Ok. Bueno, si quieren que repita algo o que me pare en algún sitio, me dicen, ¿vale? ¿Quieren que repitamos algo? Bueno, a mí me gustaría que repitiera nada más la explicación que dio para lo del conjunto de índices con gamma mayúscula. Era una nota. Ujú. Sí, lambda mayúscula. Esta es la letra lambda mayúscula. ¿Bien? Entonces, vamos a regresar aquí. Estábamos diciendo que queremos generalizar las operaciones de unión y de intersección de conjuntos a más de dos conjuntos, ¿no? Aquí hablamos arriba de la unión de dos conjuntos A y B y de la intersección de dos conjuntos A y B. Ahora, si en lugar de dos tenemos tres o 1000 o infinitos, pues como también podemos hacer la unión y la intersección, y es lo que estamos definiendo. ¿Bien? Entonces, lo primero que hay que hacer es tener claro qué conjuntos vamos a operar para calcularles su unión, o calcularles o considerar su unión y su intersección. ¿Bien? Entonces, ¿qué conjuntos vamos a operar? Bueno, pues hay que ver qué conjuntos vamos a considerar, a tener en cuenta. Entonces, bueno, pues tenemos distintos conjuntos para cada uno de ellos, para distinguirles, igual que cada uno de nosotros tenemos un nombre, ¿no? O qué sé yo, o los corredores que forman parte de una carrera, por ejemplo, o de un concurso, pues a cada uno le ponen un numerito, un color o un lo que sea, ¿no? Son etiquetas, son dorsales que les están poniendo para poder identificarles mejor, ¿no? O qué sé yo, o si el número, por ejemplo, de identificación, el IFE, ¿no? Pues cada uno tenemos un numerito que nos representa a nosotros, pero en lugar de decir pues es fulanito, poner una foto, lo que sea, pues poner un numerito porque para algunas cosas es más cómodo manejar numeritos, ¿no? Bueno, pues esto es igual, estamos etiquetando nuestros conjuntos para saber a cuál de ellos nos estamos refiriendo, ¿no? Bien, entonces bueno, pues tenemos un conjunto de índices. Hasta luego, mi amor. Tenemos un conjunto de índices lambda mayúscula. Bien. Y entonces, ¿qué son los índices? Pues nada, son elementos de un conjunto y ya. Entonces, les llamo índices porque los voy a utilizar para indexar, en este caso, estos conjuntos. ¿Bien? Pero es una cuestión interpretativa. No le estoy pidiendo, para que algo sea un conjunto de índices, no le tengo que pedir nada. Simplemente usarlo para eso. ¿Vale? Es nada más eso. Entonces yo tengo un conjunto de índices lambda mayúscula y cada uno de los elementos de ese conjunto pues será un elemento de ahí y lo represento con la variable lambda, bien, y según lambda vaya tomando valores en ese conjunto, pues voy teniendo distintos índices. Y para cada uno de esos índices yo utilizo el símbolo a sub lambda, donde estoy utilizando lambda como subíndice, para indicar el conjunto que yo hago corresponder con ese índice. ¿Bien? Si quieren, en este punto conviene que hagamos un ejemplo. Entonces, si les parece, me voy al pizarrón. Entonces, déjenme configurar esto. ¿Sí ven la pizarra? Sí, profe. Sí, Sí. profe. Ok, uy.
Eso lleva demasiado tiempo escrito y no se borra. Luego le he hecho algún producto para borrarlo. Y esto tampoco se borra. Bueno, pues luego tendré que... Y esto tampoco. Bueno, a ver. Esforzándome si se borra. Ok. Y esto... Bueno, lo dejo para luego. Ya borraré eso. Ok. Espero que esté... Sí, esto es para esto. Ok. ¿Ves la pizarra, verdad? Sí, profe. Ok, muy bien. Vamos a, a poner un ejemplo, ¿bien? Entonces, bueno, tenemos claro lo que son los números naturales, ¿verdad? Entonces, los números naturales son los números que utilizamos para contar. Entonces, pues es el 1, el 2, el 3, etcétera. ¿Ok? Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿bien? Puedo poner un ejemplo finito, pero pues básicamente va a ser el mismo ejemplo que si lo hago infinito. Entonces yo creo que directamente voy a poner ya ese ejemplo. Voy a retirar esto de aquí. Bueno, entonces voy a tomar como conjunto lambda mayúscula, aquí me salió demasiado grande, el conjunto de los números naturales, ¿vale? Eso quiere decir que para cada... ¿Ok? ¿Se ve? Si lo escribo así de grande, ¿se ve? ¿Sí se ve? Un poco. Sí, profe, sí se ve. Sí, es que me cuesta trabajo ya escribir más grande, ¿no? Se me hace... no sé. Bueno, para cada lambda... De todas maneras, si no se ve algo me dicen y lo borro y lo escribo más grande. No hay ningún problema. Entonces, para cada lambda perteneciente a lambda mayúscula, que es el conjunto de los números naturales, tenemos, bien, o definimos un conjunto, bien, vamos a poner aquí a sub lambda igual, pues qué sé yo, al conjunto de los números lambda perteneciente a ver, para no, esto no, voy a poner los mu números naturales tales que lambda es menor o igual que mu, menor o igual que lambda más 2, por ejemplo. ¿Bien? Y esto es un conjunto. ¿Sí se ve? Profe, Dígame. justo le iba a decir que hay un brillo enorme en medio del pizarrón y no sé. Sí, ya lo sé. No hay forma de que lo quite. Tengo que poner algo para que se quite, para tapar la luz que entra por una ventana. Pero ahora mismo no tengo manera de corregir eso. Para las próximas clases voy a intentar taparlo. Bueno, pero sí se ve. A ver, si me pongo yo así, ¿sí se ve lo que tengo escrito? Sí, profe. Ok, sí, una disculpa, es que voy a tratar de no escribir mucho en esa parte. ¿Bien? A ver, vamos a ver algunos ejemplos para que se vea. Por ejemplo, bueno, lambda está en los naturales, así que el primero es a sub 1. ¿Quién es el conjunto de los a sub 1? Pues son los números mu, que son números naturales y que están entre lambda y lambda más 2. Como aquí lambda es igual a 1, pues tenemos los mu que están entre 1 y 1 más 2, 3. O sea, es el conjunto formado por el 1, el 2 y el 3. ¿Ok? De la misma manera, el a sub 2 es el conjunto formado por el 2, el 3 y el 4, ¿no? Son los números mu naturales que están entre 2 y 2 más 2, 4. O sea, el 2, el 3 y el 4. Y así sucesivamente. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok.
Entonces, para cada lambda en los naturales, ¿bien? Aquí he puesto lambda para seguir con esa notación, pero típicamente aquí pondría para cada n en los naturales definimos a sub n como este conjunto de aquí y sería esto lo mismo, pero pues da igual que variable 1 utilice. Puse lambda para que se viera, porque estamos ejemplificando la notación que estaba explicando ahora. ¿Bien? ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre esto? Está claro, profe. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Ok. Muy bien. Bueno, pues dada una familia arbitraria de conjuntos, arbitraria quiere decir que tenemos la cantidad de conjuntos que sea, que todo depende de quién sea el conjunto lambda mayúscula, porque para cada elemento de aquí tenemos un conjunto. Pues definimos la unión y la intersección, que son otros dos conjuntos. O sea, esto de aquí es la unión de los A sub lambda, la unión de esa familia, y es un conjunto. Y lo mismo para la intersección, es un conjunto. Entonces, para definir estos conjuntos, pues hay que decir, hay que explicarle a quien se lo estamos diciendo, hay que explicarle de alguna manera qué elementos están en ese conjunto y qué elementos no están en ese conjunto. ¿Bien? Entonces, pues como hemos dicho, hay varias maneras de definir un conjunto, diciendo pues la lista de los elementos o diciendo alguna condición, normalmente cuando son conjuntos más complicados, pues dando una condición para los objetos, una condición de pertenencia, ¿no? Una o varias condiciones. Bueno, pues la condición que damos es la siguiente. Para la unión, para este de aquí, la unión viene dada por esta condición. Un objeto A cumple que está en la unión, o sea, esto de aquí, está en la unión, si y solamente si existe un índice lambda perteneciente a lambda mayúscula, tal que A pertenece a A sub lambda. Es decir, para algún valor del índice lambda, se tiene que ese objeto A está en ese conjunto correspondiente a ese índice lambda, ese conjunto A sub lambda. ¿Bien? Es decir, los elementos de la unión son los elementos que están... Los elementos de la unión son los elementos que están en algún conjunto A sub lambda. Para algún índice lambda están en el correspondiente conjunto A sub lambda. ¿Bien? A su vez, A pertenece a la intersección. Cualquier objeto A está en la intersección. Si, solamente si, la condición de pertenencia es que para todo, y esto es importante, para todo índice lambda perteneciente a lambda mayúscula, se tenga que A pertenece a A sub lambda. ¿Bien? Entonces, la intersección de los A sub lambda consta de todos los elementos que estén, si es que hay alguno, que estén en todos los conjuntos de la familia. ¿Bien? Entonces la unión son los que están en alguno de ellos, la intersección son los que están en todos ellos. ¿Ok? ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, si quieres este ejemplo, ya que estamos haciendo este ejemplo, vamos a ver quiénes son la unión y la intersección. Entonces, a ver si me ayudan ustedes. ¿Quién es la unión? De estos conjuntos A sub lambda, para este ejemplo que vimos antes. ¿Alguien sabría decir? Los naturales. Los números naturales. Los números naturales. ¿Por qué? ¿Alguien sabría decirme por qué? Porque para cualquier lambda sería el conjunto de lambda, lambda más 1, lambda más 2, Ujú. hasta el... Ajá, ¿Hasta allá? hasta lambda Esos. más 2. Aquí está.
Ok, vamos a decir aquí, ya que para todo, vamos a decir, mu perteneciente a los naturales, se tiene que mu está en el conjunto A sub mu, ¿no? ¿Es correcto? Sí, Ok. ¿Y quién sería el conjunto intersección de estos A sub lambda? el conjunto vacío. Ok. ¿Por qué? Porque, pues, por ejemplo, ya hay dos que su intersección es vacía. Por ejemplo, el sub uno y el sub 4. Ok. Y cuando intersectemos este vacío con todos los demás, pues nos sigue dando vacío. Ok, pero utilizando ¿con quién estoy hablando? Con Jorge, Jorge. Pero utilizando estoy de acuerdo contigo, pero utilizando la definición que estamos dando de intersección, ¿cómo sería? que no hay ningún elemento que esté en todos los sublandas. Ok, entonces vamos a decir, me vas ayudando, ya que para todo, bien, obviamente todos estos conjuntos son conjuntos de los números naturales. Todos estos A sub lambda son subconjuntos de los naturales por definición, lo estoy poniendo aquí. Porque A sub lambda son los mu en los naturales tales que tal cosa. Entonces todos son subconjuntos de los naturales. Entonces, ya que para todo mu en los naturales, bueno, pues entonces para ver que ese mu no está en la intersección hay que decir que no está en alguno de ellos, ¿no? Porque lo contrario de que esté en todos es que no esté en alguno. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Ok. Y pues dado un número natural mu, ¿en qué conjunto no estaría? Mu más 3. ¿Perdón? Mu más 3. Más 3. Ok. Se tiene que mu no pertenece a sub mu más 3. Y por lo tanto no está en uno de ellos, entonces no está en todos. Por lo tanto no está en la intersección. Bien. Y obviamente este conjunto de aquí no puede tener ninguna otra cosa que no sea un número natural. ¿Vale? Y los no naturales ya hemos descartado todos, así que no hay ninguna cosa que esté aquí, así que este conjunto es igual al vacío. ¿Sí se ve? ¿Están de acuerdo todos? Sí, profe. Ok, Sí. muy bien. Bueno, ah, perfecto. Vamos a continuar. Ok, déjenme apuntar. Era Jorge, ¿verdad? Sí, profesor. Eh, Jorge, ¿qué más? Jorge Uc Torres, ¿no? Sí. Ok. Vale, te voy a apuntar un punto, ¿de acuerdo? Bueno, ni modo que no estés de acuerdo, ¿verdad? Ese es profesor. Muy bien. Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre la definición de unión e intersección arbitraria de conjuntos? No, profe. Ok. Bueno, lo malo de poner este tamaño es que aquí tapo un poco, pero bueno. Bueno, ahora, dado una familia de conjuntos A sub lambda, para lambda perteneciente a lambda mayúscula, ¿bien? Seguimos usando la misma notación. Se dice que esos conjuntos son disjuntos entre sí, ¿bien? Estamos haciendo esa definición. Esa familia de conjuntos que teníamos antes
se dice que son disjuntos entre sí, ¿bien? O más bien los conjuntos de esa familia son disjuntos entre sí, si se cumple que para todo par de índices lambda y mu, es decir, para todo lambda y mu en lambda mayúscula, se tiene que a sub lambda intersección a sub mu es igual al vacío. ¿Bien? Esto a veces se dice que son disjuntos 2 a 2. ¿Vale? ¿Por qué? Porque vamos agarrándolos de 2 en 2 y vamos diciendo que todas esas parejas de conjuntos agarrándolos de 2 en 2 son... la intersección es vacía. Aquí tengo que corregir algo, porque si ponemos lambda igual a mu, pues obviamente esto no tiene por qué ser vacío. ¿Bien? Entonces aquí hay que excluir aquí. Bueno, el archivo es el que llamé notación. Entonces este es el que tengo que editar. A ver, ¿dónde está? Familia de conjuntos. Se dice que son disjuntos entre sí. Entonces vamos a poner aquí. O. Ven el archivo TEG, ¿verdad? Ven todo aunque cambie de programa. Sí. Para todo par. Y entonces vamos a poner aquí. Con lambda diferente, lo voy a poner así con palabras, diferente de mu, ¿no? También podría ponerlo con símbolos, pero pues así lo voy a dejar. Ok. Bueno, entonces esta familia de conjuntos se dice que son disjuntos entre sí o disjuntos 2 a 2 si se cumple que para toda pareja de índices, obviamente los dos distintos, bien, lo estoy aclarando aquí, se tiene que la intersección de esa pareja de conjuntos es vacía. ¿Bien? Es decir, que yo los voy agarrando de 2 en 2 y no tiene nada que ver el uno con el otro. ¿Bien? Nótese que este hecho no coincide con que la intersección sea vacía, es decir, que se tenga que la intersección de todos ellos sea el conjunto vacío. ¿Vale? Entonces, son dos cosas bien distintas. Que la intersección sea vacía, ¿bien? Es algo menos restrictivo a que los conjuntos sean disjuntos entre sí. ¿Bien? Entonces les propongo aquí un ejercicio que es dar un ejemplo de una familia arbitraria de conjuntos que no sean disjuntos entre sí, mejor dicho, pero que tengan intersección vacía. ¿Bien? Esto es para ejemplificar que pueden tener intersección vacía, pero no ser disjuntos entre sí. Está claro que si son disjuntos entre sí, de hecho lo voy a poner aquí en el ejercicio. Compruebe que si los conjuntos de una familia arbitraria son disjuntos entre sí, entonces tienen intersección vacía. Y ahora después dar ese ejemplo. ¿Bien? Vale. Entonces, les propongo el primer ejercicio del curso. Entonces, estos ejercicios que yo les voy a ir dejando aquí en las notas, pues no son ejercicios así retóricos, son ejercicios para que los trabajen, ¿de acuerdo? Entonces, vayan ahí tomando nota, lo tienen en las notas, ¿bien? No hace falta que anden rápido copiándolos, pero sí que vayan apuntando en su lista de tareas que eso es trabajo, ¿de acuerdo? Por cierto, aprovecho para recordarles quien no lo haya hecho todavía, que me manden sus datos a mi correo, los datos que les pedí, básicamente estudios, semestre, correos, direcciones de correo adicionales, etcétera, y que se vayan agrupando por equipos, como les dije, equipos de 3, y me vayan mandando el correo los que no lo hayan hecho todavía,
indicándome quiénes son los miembros del equipo. Y les pido que sea el correo electrónico con copia a sus compañeros, es decir, a los compañeros del equipo, para que yo sepa que ellos también están de acuerdo con la conformación de ese equipo. Bueno, entonces el primer ejercicio del curso: compruebe que si los conjuntos de una familia arbitraria son disjuntos entre sí, entonces tienen intersección vacía. Dar un ejemplo de familia arbitraria de conjuntos que no sean disjuntos entre sí, pero con intersección vacía. Entonces, una de esas cosas implica la otra, pero al revés no. Eso es lo que está diciendo ese ejercicio. Bien. Obviamente el ejemplo que acabamos de ver con los números naturales, pues serviría como ejemplo de lo segundo. Lo pueden ver fácilmente, entonces no me den ese ejemplo, hagan otro ustedes, ¿vale? No me den el mismo. Bueno, continuamos. ¿Hay alguna pregunta antes de seguir? No, profe. Muy bien. Entonces seguimos. En el caso en el que los conjuntos de la familia son disjuntos entre sí, bien, lo que estábamos diciendo antes, es decir, que 2 a 2 tienen intersección vacía, se habla de la unión disjunta, ¿bien? Que es esto de aquí. Ok, ¿vale? Muy bien. No confundir, por favor, cuando se habla de unión disjunta con el hecho de que la intersección de los conjuntos sea vacía, ¿vale? No estoy diciendo eso, que sí se cumple para estos conjuntos, pero lo que estoy diciendo es algo todavía más restrictivo. Entonces, no es solo que la intersección sea vacía, sino que las intersecciones 2 a 2 son vacías. ¿Ok? Aquí está la definición de disjuntos entre sí. Entonces, cuando pasa esto, que son disjuntos 2 a 2, entonces se habla de la unión disjunta de conjuntos. ¿Bien? Ya hablamos de la unión disjunta cuando teníamos 2. Bueno, pues ahora por una familia arbitraria también se habla de eso, pero cuando son disjuntos entre sí, es decir, 2 a 2. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo digo porque cuando puede uno confundirse y decir, bueno, cuando la intersección de los conjuntos es vacía, la unión disjunta. No. Cuando son disjuntos entre sí, que es más todavía. Porque hay familias que tienen intersección vacía, pero que no son disjuntos entre sí. ¿De acuerdo? Entonces, hablamos de unión disjunta solo cuando son disjuntos 2 a 2. ¿Vale? ¿Está claro eso? Ok. Bueno. Entonces, en ese caso, la unión se puede escribir con una unión cuadradita, y lo único que estamos diciendo cuando yo escriba esto, con la U cuadradita, pues es que asumo que esos conjuntos son disjuntos entre sí, o que ya lo he comprobado antes, o lo que sea. ¿Bien? Bueno, en este caso, esta familia constituye una partición del conjunto unión. ¿Vale? En ese caso, cada uno de estos conjuntos, todos ellos forman una partición del conjunto total, que es la unión de todos ellos, ¿vale? La unión disjunta, ¿vale? En el caso en el que sean disjuntos 2 a 2, repito. ¿Y qué quiere decir que sean una partición? Pues eso precisamente. De hecho, si quieren, aquí damos la noción de partición. En general, se dice que una familia de conjuntos constituye una partición de otro conjunto A si se tiene que A es la unión disjunta de esos otros conjuntos, ¿vale? Entonces, pues ya está. Tenemos una familia de conjuntos disjuntos entre sí, y la unión de todos ellos, pues si quieren lo llamo A, para referirme a ellos más corto. Entonces, en esa situación, yo digo que esta familia de conjuntos es una partición del conjunto A. ¿Ok? ¿Sí se ve? El concepto de partición, esto es importante porque lo vamos a utilizar mucho en este primer capítulo. ¿Hay alguna duda aquí? No, profe. Todo bien. Ok. Bueno, entonces déjenme hacerles un dibujito para que se entienda bien esto. ¿Bien? Entonces, vamos a ver. Ya fuera de este ejemplo que estábamos discutiendo antes, voy a hacer nada más un dibujo.
ejemplo gráfico, bien, o sea, es solo un dibujito de una partición de un conjunto, ¿no? Pues yo tengo aquí un conjunto A, bien, un conjunto de puntos del plano, por ejemplo. Entonces una partición es agarrar así pedazos, bien, de tal manera que estos conjuntos son disjuntos entre sí. Es decir, yo no tengo ningún punto que esté en dos de esos conjuntos al mismo tiempo. Vale, es un dibujo, obviamente, entonces lo que hay que interpretar es eso, que no hay ningún punto que esté en dos de esos pedazos al mismo tiempo. Entonces esos pedazos son disjuntos entre sí, disjuntos 2 a 2. ¿Ok? ¿Sí se ve? Profe, ¿Sí? las particiones no necesariamente tienen que ser del mismo tamaño, ¿verdad? No, de hecho, en abstracto ni siquiera tiene por qué tener sentido la noción de tamaño. ¿Vale? Depende de cómo se mire. A lo mejor en el sentido de cardinal, pues si son conjuntos, sí. Pero si tienes tamaño en otro sentido, pues depende de dónde estés trabajando. ¿Vale? Entonces, en general, lo único que estoy diciendo es que son disjuntos 2 a 2 y ya, nada más. Para que sea una partición. ¿Ok? Vale. Ejemplo de una familia de conjuntos que no es una partición, ¿no? Entonces vamos a agarrar, por ejemplo, algo así. Y entonces, qué sé yo, así, ¿bien? Lo que pasa es, claro, si agarro estos pedazos, es decir, si uno considera como arriba, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 pedazos, sí sería una partición. Pero no va a ser en el sentido de que yo voy a tener aquí, por ejemplo, voy a agarrar dos colores. Y entonces, a ver, este lo pintamos de rojo. Entonces este es uno de ellos. Y el otro es esto. Entonces agarro también ese pedazo. ¿Ok? Híjole, lo malo es que no sé si vaya a ver. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Vale, entonces estoy considerando que estos dos pedazos, el rojo y el verde, tienen intersección distinta del vacío. ¿Vale? Entonces, si tenemos esa situación, pues no son disjuntos entre sí, y entonces esto no forma una partición de todo ese conjunto. Entonces, esto no es una partición, entendiéndolo de esa manera. Esto de aquí sí es una partición. ¿Sí se ve? ¿Hay alguna duda? Profe, justamente igual nuestro anterior ejemplo de los naturales no es una partición. No, en absoluto. Porque hay muchas parejas de conjuntos para índices contiguos, de hecho, que tienen intersección no vacía. En general, si yo tomo para cualquier lambda natural, tomo a sub lambda y a sub lambda más 1, o a sub lambda y a sub lambda más 2, esos no tenían intersección vacía. ¿Sí se ve? Luego ya si tomas lambda y otro mu que sea más grande que lambda más 2, pues ya sí tiene intersección vacía. Pero todas esas parejas, todos esos emparejamientos, es decir, que la distancia de los índices sea 1 o 2, si no estoy recordando mal el ejemplo, las intersecciones son no vacías y por lo tanto pues no son disjuntos entre sí. ¿Ok? Entonces no formaban, eso no es un ejemplo de partición de los números naturales. ¿Ok? Si quieren un ejemplo de partición de los números naturales, pues puede ser, por ejemplo, a ver, para que no sea trivial, obviamente considerar como el ejemplo a sub n igual al conjunto formado por el n, ¿no? Pues estos conjuntos sí forman una partición de los números naturales. N es la unión disjunta
de los A sub n. ¿Sí se ve? Aquí. Sí. ¿Sí se ve o quieren que lo escriba más grande? Sí, sí se ve, profe. Sí se ve. Ok. A ver, un ejemplo pues menos trivial. B sub n igual a n y n menos 1 para todo n de la forma 2m, donde m es un número natural. O si quieren, a ver, vamos a escribirlo de otra manera. B sub n, más sencillo. Conjunto formado por 2n y 2n menos 1, así queda mejor, para todos los números naturales. También estos conjuntos forman una partición de los números naturales. ¿Bien? Esos conjuntos B sub n pues son el 1, 2, el 3, 4, el 5, 6, el 7, 8 y así. ¿Bien? Entonces claramente son disjuntos. ¿Perdón? Bueno, quería preguntarle si, por ejemplo, el conjunto que tiene a todos los números pares y el conjunto que tiene a todos los números impares, ¿eso formaría una partición? Sí, también. Ok. Vamos a poner aquí, ¿qué letra usaré? Alfa es el conjunto de los números 2n, donde n están los naturales, y beta, por ejemplo, es el conjunto de los números de la forma 2n menos 1, donde n están los naturales, y entonces los naturales son la unión disjunta de alfa y beta. También es una partición. ¿Ok? ¿Sí se ve? Profe, en el ejemplo B es 2n menos 1 o menos 2. Aquí, no, quería poner 2n menos 1. Ah, ok. Para que sean un impar y el par siguiente. Y así. Vale, ¿alguna pregunta más? Profe, ¿en los naturales vamos a considerar el cero o a partir del uno? En mi religión no, el cero no es un natural. Pero vamos, es una cuestión de ni filosofía ni nada de eso, simplemente convenio. ¿Vale? Entonces yo voy a tomar, de hecho creo que lo puse al principio, los naturales serán 1, 2, 3 en adelante. O sea, estoy asumiendo que el cero no es un número natural. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué es el concepto de partición de un conjunto? Pues simplemente, como su propio nombre indica, si quieren verlo así, partir el conjunto en distintos pedazos. ¿Cuántos? Pues los que sean, pueden ser solo dos, o pueden ser más, o incluso un conjunto infinito o un infinito todavía más grande. Lo importante es que estoy partiendo el conjunto en pedazos que no tienen nada en común, ningún pedazo con ningún otro. Es decir, son disjuntos entre sí. Eso es lo importante en el concepto de partición de un conjunto. ¿Ok? Entonces, los conceptos de partición de un conjunto y de familia de conjuntos disjuntos entre sí son dos formas de decir lo mismo. Porque si yo tengo una familia de conjuntos disjuntos entre sí, tengo una partición de su unión disjunta, y si tengo una partición, pues los pedazos de la partición son disjuntos entre sí. ¿Ok? ¿Sí se ve? ¿Ok? ¿Alguna duda más? Bueno, supongo que
No, profe, todo claro. Perfecto, muy bien. Bueno, estos conceptos sí los conocían ustedes, ¿verdad? ¿O es nuevo? Sí, creo que ya los habíamos visto. Sí, profe, ya se sabían. Ok, vale. Karina, te apunto un punto. Carmona Cendeja. Te apunto un punto por el ejemplo que me diste, que estuvo bien para que no quedase la idea de que tenía que ser un conjunto infinito de partes. Pueden ser, pues simplemente dos y ya, ¿no? Como dijimos. Ok, bueno, vamos a continuar. Vale, entonces ya hemos visto dos operaciones entre conjuntos, que eran la unión y la intersección, para dos y para una familia arbitraria. Vamos a ver otras operaciones entre parejas de conjuntos. Bien, nada más ahora parejas. Entonces, la diferencia entre dos conjuntos es una operación que se denota con este símbolo de aquí, esta barrita inclinada así, de esa manera, no la otra. Es decir, desde arriba a la izquierda hasta abajo a la derecha. Y que da como resultado otro conjunto. Bien, es decir, hago la diferencia de dos conjuntos y el resultado es otro conjunto. ¿Y cómo se define? Pues A pertenece a A menos B, la diferencia de los conjuntos A y B. Entonces, A pertenece a A menos B. Si, solo si, A pertenece a A y A no pertenece a B. Es decir, la diferencia son los elementos que están en el primero y no están en el segundo. ¿Vale? De manera análoga se define la diferencia simétrica de dos conjuntos, la diferencia simétrica, que es otro conjunto, es una operación de dos conjuntos y me da otro conjunto, y que se define con el símbolo, la letra griega delta mayúscula, ¿bien? Ese triangulito de ahí es la delta mayúscula, y se define así: A está en A delta B, o la diferencia simétrica de A y B, si solo si A pertenece a A menos B o A pertenece a B menos A. Es decir, A está en A y no está en B, o A está en B y no está en A. Dicho de otra manera, si A está en uno de los conjuntos A y B, pero únicamente en uno de ellos. Entonces, la diferencia simétrica son los elementos que están en uno de los conjuntos y no están en el otro. ¿Vale? ¿Sí se ve? ¿Me siguen? Sí, profe. Profe. Ok. Ya que estamos con los dibujitos, esto se puede explicar de manera muy sencilla con diagramas de Venn, ¿no? Entonces, con diagramas de Venn, por cierto, Venn creo que se escribe así, si no ahora me corrigen, pero si la memoria no me falla se escribe así. Diagramas de... fue un matemático que se llamaba así. Entonces, si tenemos dos conjuntos, ¿no? Los diagramas de Venn, pues es utilizar conjuntos del plano para representar conjuntos en general, ¿no? Entonces, ¿quién es A unión B? Vamos a ponerlo ahí, quizá no se vea muy bien. Bueno, aquí. A unión B, pues es agarrar todo, ¿no? Ok, vale. ¿Quién es A intersección B? Así, por ejemplo, en azul. A intersección... Uy, este color como que no se ve mucho, ¿verdad? A ver, quizá este morado se vea más. A intersección B. ¿Bien? ¿Quién es? Pues es agarrar todo esto de aquí. ¿Ok? No sé si se vea mucho o poco. Por desgracia... Sí se ve, ¿no? Se agarra nada más la parte que está en medio. Bueno, aquí vamos a poner, bueno, por supuesto, este es A y este es B, ¿no? Así, vamos a agarrar aquí otra vez A y B.
¿quién es el conjunto A menos B? Aquí vamos a poner aquí. A menos B. Pues son los que están en A y no están en B. ¿Bien? Entonces los que están A y no están en B, pues son todos estos de aquí. No agarro la parte que está en los dos. ¿Ok? ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí. Vale. ¿Y quién es la diferencia simétrica A delta B? Pues son los que están en A y no están en B, y los que están en B y no están en A. Entonces es la parte naranja y la otra parte que voy a agarrar. Entonces agarro este pedazo de aquí y también este pedazo de aquí. ¿Ok? No estoy agarrando la parte que está en los dos al mismo tiempo. ¿Sí se ve? Sí, profe. ¿Sí? Ok. Vale. Bueno, muy bien. Profe, ¿Sí? entonces nos quedamos con, o nos podremos quedar con que la diferencia simétrica es el complemento de la unión de los conjuntos. De la intersección, digo. Es el complemento de la intersección de los conjuntos si tomas como universo la unión. Ok. Correcto. La diferencia simétrica es el complemento con respecto a la unión de los conjuntos de la intersección. O si se quiere, dicho de otra manera, es la unión menos la intersección. ¿No? Vale, muy bien. Es un comentario interesante. Te apunto un punto. Jesús Aparicio Barrera, ¿no? ¿Fuiste tú, Jesús? Sí, profe. Ok. Vale. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, continuamos. Bueno, está muy bien el comentario de Jesús porque tiene que ver también con lo que vamos a decir ahora. Si en determinado contexto o situación todos los conjuntos considerados están contenidos en un conjunto U, ¿bien? Este se llama universo. ¿Bien? Ese conjunto que contiene a todos los que estamos considerando en un determinado contexto, en un momento, pues se suele hablar de universo, ¿no? Es el todo, digamos. Relativo a este universo, a ese conjunto, todo conjunto A contenido en U tiene un conjunto complementario, lo que decía Jesús, que lo denotamos por A sub C, y que es el conjunto simplemente U menos A. Es decir, son todos los elementos de nuestro universo, del conjunto U, que no están en A. Son los de afuera, los que no están. Ese es el complementario. Bueno, es importante señalar que se cumplen las dos leyes de complementación siguientes. ¿Bien? Y entonces, básicamente, tenemos una familia de conjuntos a sub lambda, como antes, y lo que decimos que el complementario de la unión es igual a la intersección de los complementarios, ¿no? Esta primera identidad entre conjuntos se puede leer así. El complementario de la unión es la intersección de los complementarios. Y el complementario de la intersección es la unión de los complementarios, ¿no? La segunda se puede leer de esta manera. Entonces son dos leyes de complementación que son útiles y conviene tener claras, ¿vale? Bueno, entonces véanlo ustedes con detalle, yo voy a continuar ahora. Bueno, dado un número entero n mayor o igual que 2, bien, los enteros, pues ya saben cuáles son los números enteros, ¿no? Los naturales del 1 en adelante, los negativos de los naturales y el 0. ¿Bien? Bueno, pues dado un número entero, de hecho estoy considerando n mayor o igual que 2, así que es un natural. Y unos conjuntos a sub n, bien, para cada n yo tengo, para cada n yo tengo, considero n conjuntos. Desde A sub 1 hasta A sub n mayúscula. ¿Bien? Es decir, un conjunto finito de conjuntos. ¿Bien? Una familia finita de conjuntos. Se define su producto cartesiano. ¿Bien? También es posible definir el producto cartesiano para familias infinitas, pero pues no nos vamos a complicar con eso ahora aquí porque no lo vamos a utilizar. ¿Bien? Bueno, se define su producto cartesiano como el conjunto, esto de aquí, está la letra griega pi,
por producto. Bien. Ya saben que la pi es básicamente la abuela de la p, de nuestra p. Entonces, pi desde n igual a 1 hasta n mayúscula de los a sub n, o también denotado así, a sub n por puntos hasta a sub n. ¿Bien? Entonces, esa x denota producto cartesiano. Vale, entonces el producto cartesiano de estos n mayúscula conjuntos a sub n, ¿bien?, se denota de esta manera. ¿Bien? Pero, ¿qué es ese conjunto? ¿Bien? Estamos operando esos conjuntos para obtener otro, que es el producto cartesiano. Bueno, ¿quiénes son los elementos de ese conjunto llamado producto cartesiano? Pues son NU+ ordenadas, es decir, yo pongo entre paréntesis n mayúscula objetos, donde el primer objeto está en a sub 1, el segundo objeto está en a sub 2, así sucesivamente hasta el elemento, el último, el n mayúscula ésimo, que está en el conjunto a sub n mayúscula. ¿Bien? Es decir, son NU+ ordenadas de esta manera, separados con comas y puestos entre paréntesis. ¿Bien? Si pusiera llaves sería la notación de conjunto. Estoy poniendo paréntesis para indicar NU+ ordenadas. Ordenadas porque no es lo mismo el primer elemento que el segundo que el tercero. Son, en general no es intercambiable, salvo que, qué sé yo, que los a sub n coincidan y lo permitan, o cosas de ese tipo. Donde a sub n pertenece a mayúscula sub n para n desde 1 hasta n mayúscula. ¿Ok? ¿Se entiende el concepto de producto cartesiano? Profe, ¿podemos ver el producto cartesiano como una función que va desde el conjunto de índices hacia la unión indexada? Del conjunto. No, porque el conjunto de índices. Bueno, si es que empieza desde el 1 hasta n, ¿no? Si es un índice de 1 hasta n. Sí, pero ¿cómo indicas todas las NU+ con esa función? Pues que para cada f sub i va, bueno, para cada f sub lambda va a ir hacia su respectiva sub lambda. No sé, no lo veo. No lo veo. ¿Lo quieres detallar más? Es que no me parece. Bueno, es que yo me imaginaba que, por ejemplo, si el conjunto de índices es de 1 hasta n, Ujú. podemos decir que para cada índice de ahí, su respectiva, por ejemplo, si la función se llama f, su respectiva f sub i va a ir a caer a su conjunto correspondiente, pues. Conjunto correspondiente. Sí, pero o sea, ¿quieres representar todas las NU+ o solamente es lo que me hace Ajá, perderme? sí, todas las NU+, sí. Claro, pero entonces Por ejemplo, si nada más tuviéramos el conjunto de índices 1, 2 y 3, y ajá. por ejemplo, sería a sub i igual a, no sé, un ejemplo puede ser, tener la pareja, bueno, el paro, es que, bueno, ya me confundí de ideas, pero más o menos así era mi idea. Sí, pero fíjate, me parece que no, salvo que no te esté entendiendo bien, porque fíjate, si tu función va a tener como dominio, luego hablaremos de eso, va a tener como dominio nada más el conjunto de índices, no puedes generar todas las NU+, salvo que los conjuntos a sub n solo tengan un elemento cada uno. Y no veo la estructura, me pierdo un poco. Entonces, pero bueno, si quieres, tranquilamente escribe algo si quieres y mándamelo y yo lo leo con atención. Pero así como me parece entenderte, creo que no. ¿Vale? Ok, pero gracias por el comentario. Si quieres, Sí, piénsalo, profe. escribe algo y le haces una foto y me lo envías, ¿vale? Y lo checo. Bien, vamos a poner si quieren, un ejemplo. Bien. De producto cartesiano para que se vea, ¿no? Un ejemplito sencillo. Vamos a ver. Vamos a tomar a sub 1 el conjunto formado por el 0 y por el 1, por ejemplo. A sub 2 puedo tomar, qué sé yo, los números naturales.
y A sub 3 voy a tomar el conjunto, por ejemplo, que es de los palos de la baraja inglesa, que es, a ver si me sale, corazón, es la pica, el rombo y el trébol. No sé muy bien cómo dibujarlo, voy a poner aquí una hojita, sí, ¿no? 4 simbolitos. Este se me está pareciendo mucho a... Voy a ponerlo así para que se vea distinto, ¿no? Entonces, ¿quién es el conjunto B? Producto cartesiano de A sub 1 por A sub 2 por A sub 3. ¿Bien? Pues es el conjunto de las NU+, qué sé yo, ABC, si quieren para escribirlo de otra manera, donde A está en A sub 1, es decir, A es o 0 o 1, B está en A sub 2, es decir, B es un número natural, y C pues está en A sub 3, ¿no? Eso lo voy a dejar así escrito, ¿no? Por ejemplo, el conjunto formado por 0, 37, corazón, pues está en este conjunto, ¿eh? O qué sé yo, o el 1 a 56 y rombo, por ejemplo, también está en este conjunto, ¿vale? Si yo hago algo del tipo, qué sé yo, trébol a 7, 4, pues obviamente esto no sé qué sea, es una terna ordenada de cosas, pero no está en este producto cartesiano porque no tiene esta estructura. ¿Sí se ve? O si pongo en la primera un 2, 2, 1, y aquí pongo un corazón, por ejemplo, que me sale más fácil, tampoco está en B. ¿Por qué? Pues la tercera sí está en A sub 3 y esto es un número natural, pero esto no es ni un 0 ni un 1, así que esto tampoco está en B. ¿Sí se ve? Sí, profe. Sí, profe. Ok, vale. Muy bien. Vamos arriba. Ok. Bueno, pues continuamos. Vale. Bueno, ahora este momento es muy importante, entonces quiero que se limpien bien las orejas porque quiero que me escuchen y me presten atención. Porque este concepto es seguramente recordatorio de cosas que sepan, pero va a ser importante en este curso, entonces quiero que lo manejen bien. Bueno, dado un conjunto A, una relación de equivalencia en A es un subconjunto, que lo estoy anotando aquí, R caligráfica, o el símbolo que uno quiera. Entonces una relación de equivalencia es un conjunto R que es subconjunto del producto cartesiano A por A, que a veces se denota A2, ¿no? O A cuadrado. Bueno, A por A. A por A son, pues es un producto cartesiano de A consigo mismo, entonces son parejas ordenadas de dos elementos de A, ¿vale? Bueno, entonces un subconjunto de parejas ordenadas es una relación de equivalencia en ese conjunto A si cumple estas tres propiedades siguientes, ¿vale? Si las cumple, entonces decimos que es una relación de equivalencia. Primero, propiedad de reflexividad. Para todo A perteneciente a A mayúscula, A, A, ese par donde estoy repitiendo el mismo elemento, está en ese subconjunto R. Primera cosa que pido, reflexividad, que se suele leer como es reflexividad porque uno está relacionado consigo mismo, ¿vale? Simetría, ¿no? Propiedad 2, simetría. Para todo A y B perteneciente a A mayúscula, si el par AB está en R, entonces se tiene que el par BA está también en R. Entonces, los cambios de orden, puesto que es un subconjunto de A cuadrado, pues si hay
A y B están en A, pues tanto el par AB está en A cuadrado como el par BA, ¿no? Entonces yo digo que si la simetría, pues claramente se ve de dónde viene aquí la simetría, sino al cambiarlos, ¿bien? También si uno está en el conjunto, entonces el otro está. Entonces, obviamente de aquí se deduce que si uno no está, el otro tampoco, porque aplicando la propiedad 2 se tendría, ¿no? Con que esté uno está el otro. Entonces, o están los dos o no está ninguno de los dos, simétricos. Tercera propiedad, transitividad. Para toda terna, ¿no? O sea, conjunto de 3 objetos en el conjunto A, B y C, se tiene lo siguiente. Estoy pidiendo que si los pares AB y BC están en R, entonces el par AC, tomando el primero y el tercero, están en R. ¿De acuerdo? Entonces estoy diciendo, si el primero con el segundo y el segundo con el tercero están en R, entonces el primero con el tercero también está en R. ¿Bien? R, repito, aquí entendido como un subconjunto de A cuadrado, de pares ordenados, subconjunto de pares ordenados de elementos en A. Bueno, si tal conjunto cumple estas tres propiedades, entonces se dice que es una relación de equivalencia en A. ¿Bien? Generalmente esto no se suele denotar así, pero pues formalmente uno puede ver que es lo mismo que normalmente lo que uno entiende o le dijeron. Entonces, en lugar de escribir A, B pertenece a R, se suele escribir como A relacionado con B. ¿Bien? Por ejemplo, qué sé yo, pues la relación de ser menor o igual es una relación de orden, ¿no? En los conjuntos numéricos que ustedes conocen. Entonces eso se puede ver como un subconjunto de pares ordenados o como la relación que nosotros estamos pensando de ser más pequeño que, ¿no? Bueno, entonces se suele escribir de esta manera y se dice A relacionado con B, o con la relación de equivalencia R, ¿no? La que sea en cada momento. Aquí estoy anotándolo como R. Haciendo un abuso de notación y se dice que A está relacionado con B, lo que estaba diciendo, por R. ¿Ok? Bueno, esta es la definición de relación de equivalencia, que son conjuntos de pares ordenados. Estamos diciendo qué elementos se están relacionando con qué otros. Por eso son pares ordenados. Y ahí el orden es importante, aunque, bueno, no tanto por la relación de simetría. ¿Bien? En este caso no es importante por la relación de simetría. Pero bueno. Ok. Entonces esa es la definición de relación de equivalencia. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Esto es nuevo para ustedes o ya les suena? Sí, bueno, a mí sí me suena, aunque, o sea, no recuerdo haberlo visto así, entonces es como disruptivo para mi mente, pero lo estoy tratando de procesar. Ok, sí, tienen que acostumbrarse a a lo mejor es algo que ya han visto, pero presentado de una manera distinta. Entonces tienen que asimilarlo pues trabajar con ello, ponerse ejemplos hasta que vean que es lo mismo, ¿no? Pero sí, uno tiene que acostumbrarse a las cosas. Profe, yo tengo una pregunta con lo de producto cartesiano. Sí. Es necesario acomodarlo, ¿cierto? O sea, poner en orden los elementos de cada uno, o no importa el orden. Sí, es muy importante el orden en los productos cartesianos. Ok. Por eso se habla de NU-plas ordenadas, porque están ordenadas y el orden es importante. ¿Vale? Lo que pasa es que hay algunas situaciones en las que no importa el orden, pero como caso particular. Por ejemplo, cuando todos los factores del producto cartesiano son el mismo, pues te da igual, te da los mismos objetos. Por ejemplo, tomas R, los números reales, y consideras el producto cartesiano R por R por R, por ejemplo. Son los puntos del espacio tridimensional, ¿no? Pues como en los tres estás tomando los números reales, pues te sale el mismo conjunto. Ahora, obviamente, como NU-plas ordenadas, en este caso 3U-plas o ternas ordenadas, pues no es lo mismo el vector 1, 2, 3 que el vector 2, 1, 3. Los pintas y te sale otra cosa distinta, son puntos distintos, ¿no? Entonces son
las NUplas ordenadas, si las cambias de orden, son objetos distintos, ¿vale? Entonces, son dos cosas. Una es que al definir el producto cartesiano, los conjuntos que tomas como factores de ese producto, si los cambias de orden te sale un conjunto distinto o no, depende. Por ejemplo, si repites el mismo, pues te sale lo mismo, ¿no? Eso es una cosa, y otra cosa es ya a nivel de elementos de ese producto cartesiano, si cambias el orden, que te salgan objetos distintos o no. En general, sí te salen objetos distintos porque son NUplas ordenadas. Ejemplo, pues no es lo mismo el 1, 2, 3 que el 2, 1, 3, ¿no? Son objetos distintos. Claro, hay contraejemplos de eso, pues sí. ¿Es lo mismo el 1, 1, 1 que el 1, 1, 1? Pues sí, porque estoy cambiando cualesquiera que cambien, pero aunque lo cambien, hasta suena una tontería lo que estoy diciendo, ¿no? Pero eso es un caso particular. En general, en una NUpla ordenada, importa mucho el orden, claro. ¿Ok? Sí, gracias. Vale, muy bien. Vale. Bueno, entonces decíamos, una relación de equivalencia es un conjunto de pares ordenados que cumple estas tres propiedades, ¿no? O si quieren es una cosa que yo hago corresponder a A y B, pues sí o no, digamos, o 0 o 1, lo que quieran, decir cuando A está relacionado con B o cuando no están relacionados, y tiene que cumplir estas tres propiedades. Se puede decir de maneras distintas, pero al final lo que estoy pidiendo lo importante es que se cumplan esas tres propiedades. Entonces, esto es una relación de equivalencia, ¿bien? Y les pido como ejercicio para que practiquen un poco, decir, comprobar que la igualdad entre conjuntos para la clase de subconjuntos de un conjunto U cumple las propiedades de relación de equivalencia. Es decir, consideran un conjunto U, lo consideran como universo, y entonces ahora consideran como conjunto, como familia, todos los subconjuntos de U, ¿vale? Y en esa familia, bien, yo considero una relación, una posible relación, que es la igualdad entre conjuntos. Entonces, ¿cómo defino eso? Pues defino mi conjunto, digamos, A mayúscula sería el conjunto de subconjuntos de U. ¿Bien? ¿Quién sería A cuadrado? Pues las parejas de subconjuntos de U. ¿Bien? Cuando yo digo que un conjunto está relacionado, un conjunto A está relacionado con un conjunto B, cuando A es igual a B. La igualdad de conjuntos. Ya lo tengo definido de esa manera. Pregunta, ¿eso es una relación de equivalencia? Respuesta, sí, pero tienen que comprobarlo. Entonces tienen que comprobar que se cumplen las propiedades 1, 2 y 3. Es decir, reflexividad, simetría y transitividad. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Sí, profe. Es un poco trabalenguas, pero parte del ejercicio es darse cuenta de qué es lo que tienen que hacer. Porque las comprobaciones no son para el premio Nobel, son muy sencillitas. Entonces, realmente el chiste del ejercicio es darse cuenta de qué es lo que se les está pidiendo hacer, y entonces ya van manejando ahí la terminología, en un caso que no es tan obvio, ¿vale? Eso es parte del ejercicio. Bueno, ok, seguimos con relaciones de equivalencia. Esto es muy importante, ya les digo. Dados un conjunto A y una relación de equivalencia sobre él o en él, ¿bien? Para cada elemento A de A mayúscula definimos su clase de equivalencia. Si hace falta aclararlo, se dice por la relación R en A, ¿no? Entonces, la clase de equivalencia de un elemento A perteneciente a ese conjunto A mayúscula es el subconjunto de A definido de esta manera. Entonces, ¿quién es la clase de ese A? Por R, pues son todos los Bs pertenecientes a A que están relacionados con él, ¿vale? Entonces, la clase de A es todos los del conjunto que estén relacionados con él, ¿vale? Habrá algunos que sí, habrá otros que no, pues todos los que estén relacionados con A los meto en un conjunto, y ese conjunto es la clase de equivalencia de A, y lo denoto de esta manera. Entonces, obviamente es un subconjunto de elementos en A, porque estoy tomando Bs en A que les pasa tal cosa, ¿no? Entonces es un subconjunto de A. Bueno, cosa importante. Entonces consideramos el conjunto cociente denotado por A sobre R, donde R es una relación de equivalencia definida en A,
¿bien? Que es simplemente el conjunto de todas las clases de equivalencia. Es decir, A sobre R es el conjunto de todas las clases de equivalencia donde A pertenece a A mayúscula. ¿Bien? Obviamente, si yo aquí tomo un B que esté relacionado con A, entonces se puede comprobar que este B está en esa clase de A y de hecho este B tendrá su propia clase de equivalencia, pero es fácil, se puede comprobar, de hecho tienen que hacerlo, que la clase de B es igual a la clase de A, con lo cual según este A va recorriendo aquí todos los elementos de A mayúscula, aquí yo voy repitiendo muchas clases de equivalencia, no importa, porque como esto está entre llaves, cuando yo defino un conjunto entre llaves, si yo repito elementos, pues no estoy añadiendo nada nuevo, ¿vale? La notación asume eso. Entonces, ¿quién es el conjunto cociente de un conjunto sobre una relación de equivalencia en ese conjunto? Pues el conjunto o la familia, la colección de clases de equivalencia por esa relación. ¿De acuerdo? Entonces, considero todas las clases de equivalencia, todas las clases distintas que me salgan. Si me van saliendo repetidas, pues ya está, no las repito. Considero cada vez una. Pues todas esas clases de equivalencia son el conjunto cociente. ¿De acuerdo? Es un conjunto nuevo formado por las clases de equivalencia. Vale. Ejercicio importantísimo que quiero que piensen, que quiero que hagan. Ejercicio 3. Comprobar que se tiene la siguiente partición de A. A es la unión disjunta de alfa, donde alfa se mueve en el conjunto cociente A sobre R. ¿Vale? Entonces A es la unión disjunta de las alfa, que son elementos del conjunto cociente A sobre R. Como el conjunto cociente A sobre R son las clases de equivalencia por esta relación de equivalencia, pues entonces A es la unión disjunta de las clases de equivalencia. ¿Vale? Es decir, conclusión importantísima, y con esto ya terminamos hoy. Si yo tengo una relación de equivalencia en un conjunto, entonces también tengo una partición de ese conjunto. ¿Qué partición de ese conjunto? Pues partirlo en las clases de equivalencia. Es decir, yo considero todo el conjunto y entonces lo parto en pedazos donde cada pedazo es una clase de equivalencia. Es decir, agarro un puntito de ese conjunto y digo, ¿quiénes son todos los de este pedacito? Pues todos los B's que estén relacionados con ese A. ¿Vale? Y a su vez agarro cualquier otro puntito, todos los que estén relacionados con ese, resulta que me salen los mismos si esos dos estaban relacionados. Eso te lo da pues, la propiedad transitiva de la relación de equivalencia, la simetría, etcétera. Esas tres propiedades te permiten demostrar todo eso. ¿Vale? Entonces tienen que, obviamente, para hacer ese ejercicio tienen que utilizar la definición, las tres propiedades de relación de equivalencia, en la definición de relación de equivalencia. Entonces, moraleja de la historia que quiero que se les quede grabado a fuego en la cabeza, que se acuerden aunque estén borrachísimos, aunque estén dormidísimos, cuando ya tengan 99 años y no sepan cómo se llaman sus nietos, pero que sepan todavía lo que es una relación de equivalencia. Si tienen una relación de equivalencia en un conjunto, tienen una partición. Y al revés también va. Si yo tengo una partición, también puedo definir una relación de equivalencia que me dé como resultado esa partición. ¿Cómo? Pues dos están relacionados si están en el mismo pedacito. Ya está. Uno puede comprobar que eso funciona como relación de equivalencia. Entonces, moraleja de la historia. En matemáticas, una forma estándar, completamente canónica, de obtener particiones de un conjunto, de clasificar los objetos de un conjunto, porque una partición no deja de ser eso, es como cuando estás haciendo limpieza y pones esta caja es para esto, esta para otro, o cuando la basura, orgánico, inorgánico, plástico, no sé qué. Es una forma de clasificar los objetos de un conjunto en cajitas. Puedes tener dos cajitas o puedes tener infinitas cajitas, pero son cajitas al fin y al cabo. Esos son los pedacitos de la partición. Entonces, la forma estándar en matemáticas, la forma analítica que se suele manejar para hacer la partición de un conjunto, para clasificar los elementos de un conjunto, es definir una relación de equivalencia. Es una de las formas usuales en las que se hace. Yo defino una relación de equivalencia y esa definición de equivalencia, esa relación de equivalencia en el conjunto me induce una partición en ese conjunto.
Eso lo vamos a utilizar mucho en este primer capítulo, ¿ok? Entonces, por favor, trabajen ese ejercicio y en general todo lo que hemos dicho hoy sobre conjuntos, y seguimos el miércoles con aplicaciones. Bueno, entonces ya no quiero pasarme más del tiempo. Si se entendió todo, ¿tienen alguna pregunta? Profe, ¿nos va a subir ese documento que presentó? Sí, sí, ahorita terminando lo subo. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Bueno, pues entonces por esto terminamos, con esto, perdón, terminamos hoy. Después les subo el documento y después también les subo el video y ya les pondré la liga para que sepan dónde están los videos y puedan, si lo quieren hacer, pues volver a ver la clase otra vez por si se les ha pasado algo o lo que sea. ¿De acuerdo? Bueno, pues nos vemos el miércoles, cuídense mucho y trabajen, por favor. Gracias, profe. Hasta luego. El miércoles. Hasta luego. De nada. Hasta luego, profe.